Voy a invitarles a que puedan ponerse de pie, abrir su Biblia y busquen el pasaje de la lectura que corresponde para el día de hoy. Es el Evangelio de Mateo, capítulo 13, versículos 51 y 52. Ahí nos corresponde el día de hoy. Mateo, capítulo 13, Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículos 51 al 52. Ahí vamos a estar exponiendo la palabra del Señor en esta noche. ¿Ya lo tenemos? Vamos a leerlo entonces. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. Oramos. Amantísimo Dios que estás en los cielos, te damos honra y te damos gloria, Señor amado, porque tú nos permites el privilegio, la oportunidad de estar aquí en tu casa para aprender de tu hermosa palabra. Hemos venido con todo el corazón a oír tu palabra, a escucharla, a recibirla y sobre todo, Dios, queremos que esa palabra edifique nuestro corazón y llene nuestra vida. Muchas gracias, Señor Jesús. Amén. Pueden sentarse. Hoy tenemos ante nuestros ojos una porción de la palabra del Señor que tiene 2 versículos. Pero que esos 2 versículos que hoy se leen nos deben dejar una gran lección. Si tan solo fuera un solo versículo, aún así nos deja una gran lección. ¿Cómo hacer y qué hacer para extraerla? Bueno, hay que hacer el ejercicio que siempre nos corresponde hacer. Leer, 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 leer y leer. ¿Ya? ¿Cuántas veces hay que leer una porción de la palabra para poder extraer de ella lo que el Señor quiere darnos a entender? Bueno, las veces que podamos leerlas. Las veces cuanto podamos leer el mismo pasaje, la misma porción, debemos de leerlo. Yo tengo en mente a un predicador de los grandes predicadores que han existido en estos últimos siglos, en el siglo XVIII y XIX, Charles Spurgeon decía que para extraer la palabra de una porción, extraer el mensaje de una porción de la palabra del Señor, hay que leerla cuantas veces podamos. Y una de las cosas que hemos aprendido es que mientras más leemos la palabra del Señor, más
nos acercamos al texto correcto de la palabra del Señor. Mientras más nos acercamos a ella, podemos extraer de la palabra del Señor. Pues Charles Spurgeon decía que mejor si podemos leerla unas 50 veces o más. Ahora, cuando usted hace un ejercicio de predicación, pues yo creo que algunos no lo hacemos, me incluyo, pero lo deberíamos de hacer. Leer la palabra para entenderla. Porque mientras más leemos la palabra del Señor, mejor provecho sacamos de ella. La entendemos más fácil. Comprendemos el significado. Pues ese sería uno de los ejercicios para una predicación de la palabra del Señor, para una exposición de la palabra de Dios. Lea cuantas veces pueda leer la misma porción. Si puede más de 50, hágala. Si puede más de 100, hágala. ¿Por qué? Porque entre más leemos, la palabra del Señor va a tocar nuestro corazón y la vamos a comprender mejor. Bueno, usted dirá, yo no soy un predicador. Sí, por supuesto. Quizás usted no tiene el oficio, la tarea, como lo que tenemos algunos que nos dedicamos a esto. Pero mientras más leemos la palabra del Señor y más la oímos, la palabra del Señor va a tocar nuestro corazón, va a afectar nuestra vida. Hoy nos encontramos con una pequeña parábola en la culminación de las parábolas del reino de Dios, solo en el capítulo 13. El capítulo 13 del Evangelio de Mateo, como ya lo hemos visto todos estos domingos, que yo he traído de manera sistemática en las exposiciones de los sermones de estos domingos, hemos escuchado que en el capítulo 13 del Evangelio hay muchas parábolas, unas extensas, unas explicadas por el mismo Señor, otras que no las explicó, unas que probablemente los oyentes las hayan entendido, las hayan comprendido, y otras que probablemente no las entendieron, no las comprendieron. Ahora, eso nos pasa a nosotros cuando hacemos el ejercicio de leer la palabra, o cuando nos sentamos para oír la palabra. Quizás estamos ahí sentados oyendo al predicador, oyendo al exponente de la palabra. Quizás la oímos, pero no la comprendemos. Y a veces de eso nos cuesta comprender, entender, extraer de ella el verdadero mensaje, el mensaje correcto, la esencia del mensaje del Señor. El Señor Jesús, en este capítulo 13, culminando el capítulo 13, porque la otra parte que nos queda al final del capítulo, donde dice Jesús en Nazaret, pasa algo interesante, ¿ya? Y pasa algo interesante que la gente se maravillaba, dice el pasaje, de las cosas que veían y las cosas que oían de él. Pero que también no solo decía la gente, ¿de dónde trae tanta sabiduría este hombre? Porque dice cosas que no habíamos oído. ¿Cómo es posible que tenga tanto conocimiento? ¿Cómo es posible que de su boca emane tanta sabiduría? Si conocemos a su papá, conocemos a su mamá, sabemos quiénes son sus hermanos y quiénes son sus hermanas,
Los conocemos. ¿Pero de dónde? Nunca lo vimos en una escuela rabínica, nunca lo vimos en la sinagoga, tal vez estudiando de más, o a los pies de alguno de los grandes maestros de la ley. Pero ¿por qué conoce tanto? ¿Por qué habla bastante? Cosas interesantes. Nos asombra con lo que dice y con lo que enseña. Eso dice la otra parte, la última parte del capítulo, que lo voy a explicar el otro domingo. Sin embargo, él aplica un refrán en esta parábola, en esta historia final. El refrán es: no hay profeta sin honra en su propia tierra. Un refrán muy interesante. No hay profeta sin honra en su propia tierra. Y ahí se los explico el próximo domingo. Hoy el Señor les dice, Jesús les dijo: ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Qué cosas Jesús estaba preguntando que habían entendido? Sin duda alguna, la porción de hoy comienza con una pregunta inquietante. Por eso la parábola de hoy, que algunos cuestionan si es una parábola o no es una parábola, tiene todos los matices y tiene todas las reglas para una parábola. Sin embargo, esta parábola no es igual a las demás, que son las parábolas del reino, sino que esta parábola tiene una cualidad interesante, y es de cómo son los herederos del reino de los cielos, cómo deben ser los que participan, los que son parte del reino de los cielos. En eso consiste esta parábola. Por eso podemos titular el sermón Parábola del Padre de Familia, porque Jesús está comparando el reino de los cielos a un padre de familia. Cuando dice que es comparado a un padre de familia, la alegoría que hay es acerca de la comparación. El símil que hay ahí es que el reino de los cielos se compara a un padre de familia que dentro de su tesoro que tiene escondido, que dentro del cajón que tiene guardado, que dentro de la caja que tiene guardado, donde tiene su tesoro, ahí tiene cosas nuevas y tiene cosas viejas. Y extrae de ese tesoro las cosas viejas y las cosas nuevas. Interesante. Ahora, ¿cuáles serán esas cosas viejas y cuáles son esas cosas nuevas? ¿Por qué Jesús termina la explicación y la narrativa de las parábolas narrando esta parábola que se asemeja y se compara a un padre de familia que tiene dentro de su cajón de los tesoros guardado cosas viejas y cosas nuevas? ¿En qué consiste? Jesús les dice: ¿habéis entendido estas cosas? ¿Qué cosas? Lo que él les había enseñado. Las parábolas que habían sido dichas antes. Las narrativas que él había tratado de que las comprendieran y que las entendieran todos sus oyentes. Ahí incluía los discípulos, los seguidores comunes, los religiosos que iban detrás de él para cachar a ver qué decía de malo, captarle a ver qué de malo había en él, a los que iban detrás con ciertas intenciones, algunos quizás por comida, otros quizás por milagros, otros quizás por ser capciosos, otros por criticarlo, otros por murmurarle,
otros tal vez por burlarse de él, pero había de todo. Él se enfrentó con un público no selecto, un público que era heterogéneo. Había de todo. Los discípulos, muchos de ellos asombrados con las parábolas. Y algunos de los discípulos se acercaron a decirle: Señor, Maestro, ¿por qué les hablas en parábolas? Y Jesús dice una explicación a esa pregunta. Y Él les dice: yo les hablo en parábolas porque algunos no entienden y otros sí entienden. Pero a ustedes se les es dado a conocer el misterio del reino de Dios. Y como ellos no pueden entender, no pueden comprender, no pueden ver ni pueden oír los misterios del reino de los cielos, entonces tengo que hablarles en parábolas. Les tengo que contar un cuento. Les tengo que narrar una historia para que a través de la historia lo puedan entender fácil. Como todo un maestro que está teniendo un grupo de alumnos, que tiene que buscar estrategias y métodos para poder transmitir su enseñanza. Como todo un pedagogo, como todo un docente, como todo un experto en la docencia, que tiene que transmitir su conocimiento a sus discípulos, a sus alumnos, que tiene que buscar los mecanismos para poder darles a conocer el contenido de su enseñanza, como hacen muchos de ustedes que son maestros. Preparan su clase, alistan su clase, llevan imágenes, ¿verdad? Quizás llevan ejemplos, los ponen a hacer experimentos, los ponen a trabajar a los niños, a los jóvenes, les hacen algunas dinámicas de grupo, de trabajo, quizás algunos mecanismos, algunos métodos de enseñanza para que puedan comprender fácil los niños. Pues Jesús hacía lo mismo. No solo daba discursos, no solo enseñaba desde una cátedra, no solo se paraba en la cátedra, en la sinagoga y daba un discurso o leer, sino que también utilizó el campo, a la orilla del mar, en una barca, utilizó ejemplos cotidianos para transmitir su enseñanza. Y Él les dice a los discípulos o a sus oyentes: ¿habéis entendido todas estas cosas? ¿Cuál fue la respuesta de ellos? Sí, Señor. Sí, entendimos. Sí, comprendimos. Y tal vez no haya entendido. Como nos pasa a nosotros cuando le preguntamos a los alumnos: ¿captaron? ¿Entendieron? ¿Se les quedó? Y siempre mi maestro decía que cuando el alumnado calla, está en silencio, o entendieron bien o no entendieron nada. El que pregunta, dice mi catedrático, los que preguntan son los que quieren conocer más. El preguntón es el que quiere saber más, ¿verdad? El que no pregunta y no dice nada, o no entendió nada, o sí entendió todo. Los discípulos le dijeron: sí, Señor, entendimos. Como ustedes lo entendieron, dijo el Señor, ahora viene lo siguiente. Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso, oiga, aquí viene ya ahora la síntesis. Aquí viene la esencia de la parábola. Por eso, todo escriba en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas
y cosas viejas. Recuerde usted, vea bien el pasaje que dice, todo escriba, lo traduce Reina Valera. Así traduce Reina Valera. Todo escriba docto en el reino de los cielos. Primero hay que explicar quién era un escriba o quién es un escriba. En el contexto de Jesús, los escribas eran los que se dedicaban a enseñar la ley en la sinagoga. O eran los que interpretaban la ley en la sinagoga y la enseñaban. Porque habían sido enseñados primero. Porque habían sido instruidos primero. Porque habían leído primero. Habían leído, habían aprendido, habían conocido, tuvieron maestros, aprendieron bien, ahora se dedicaban a enseñarles a otros. Ahora ellos interpretaban la ley y se la enseñaban a otros. Los escribas eran un grupo de personas selectas. En el grupo religioso o en la religiosidad de aquel tiempo, los escribas eran gente intelectual, se puede decir, comparado en este tiempo a gente que se dedica al estudio. Un académico, un profesional, puede ser un abogado, puede ser un ingeniero, puede ser cualquier otra profesión, que va, se prepara, estudia en una carrera universitaria o en una carrera profesional, es un profesionista, aprende la materia y luego se convierte en un maestro. Conocen. Pues lo mismo era un escriba. Los escribas estaban en una alta estima dentro del pueblo judío. En el pueblo judío, un escriba era una persona, un doctor, era un doctor, se le decía un doctor. La palabra doctor quiere decir instruido. Instruido, capacitado en la instrucción religiosa. Conocían la ley, sabían la ley, hasta se lo tenían de memoria porque de niño lo habían aprendido. Primero, para comenzar, todo buen judío o todo padre judío tenía la responsabilidad de enseñarle a sus hijos la ley de Dios. Y tenían que aprenderla de memoria para luego poderla interpretar. No solo había que aprenderla, había que interpretarla. Entonces, los escribas eran un grupo selecto de gente que era capacitada inteligentemente en el estudio, que podían interpretar y que podían enseñar. Entonces Jesús está diciendo, haciendo la comparación de los escribas en la sinagoga con los escribas del reino de los cielos. Jesús hace un traslado, hace una transposición. Jesús hace una comparación a los escribas que estaban en la sinagoga con los discípulos que él tenía ahora, que tenían que ser buenos discípulos. Él era el maestro, los oyentes tenían que ser los discípulos. Y como discípulos tenían que aprender bien. Y como discípulos no solo tenían que aprender, tenían que enseñar a otros. Y eso es lo que nos toca hacer nosotros hoy. Usted y yo somos discípulos. Usted y yo somos discípulos. Aquí en la iglesia, pues mi trabajo es la enseñanza, la docencia cristiana, teológica, bíblica. Para eso yo me he preparado, para eso el Señor me ha permitido el trabajo que tengo. Entonces mi responsabilidad es la instrucción, es la enseñanza de la palabra del Señor. Esa es mi responsabilidad, la instrucción, la enseñanza. Por lo tanto, yo tengo que capacitarme en la palabra del Señor y tengo que actualizarme en el estudio de la palabra del Señor. Y usted como creyente, usted como miembro de la iglesia, tiene que ser buen alumno, poner mucha atención, aprender mucho, entender bien, para que luego usted pueda convertirse también en un maestro, en un instructor.
Ahora, ¿a quiénes ustedes le van a instruir? ¿A quiénes ustedes le van a enseñar? A los nuevos que vengan, a los nuevos creyentes que vienen, a los que vendrán o a los niños que ahorita están creciendo, a los jóvenes que ahorita van para arriba, los alumnos viejos, perdonen la palabra o la expresión, los miembros ya antiguos tienen que ser instructores, tienen que ser maestros para los demás. Pero para ser maestro hay que ser alumno primero. Hay que aprender primero. Hay que conocer primero para poder enseñar. Jesús les dijo a los discípulos, les dijo, oiga, les dijo, por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. ¿Y cuáles son esas cosas nuevas y esas cosas viejas que el Señor les estaba diciendo? Bueno, hay un traslado, como les dije. Ellos, sin duda alguna, algunos habían sido instruidos en la ley de Moisés. Sin duda alguna, todos los sábados iban a las sinagogas a aprender la ley de Moisés, a conocer el Pentateuco, a conocer la Torá. Se lo conocían, se lo sabían, tanto Jesús como algunos de sus discípulos, porque habían otros que no habían sido instruidos en la ley judía, porque habían griegos, porque habían gentiles, que se habían agregado al grupo de los discípulos. Ellos no eran capacitados en la ley de la Torá. Ellos no conocían, ellos no tenían la práctica. Se habían agregado al grupo de discípulos. Entonces, los que sí habían aprendido, los que sí habían conocido, los que sí habían recibido instrucción, sí tenían conocimiento, sí tenían capacidades que habían aprendido en la instrucción religiosa. Ahora ellos tenían que, como doctos, como maestros, como instruidos, como capacitados, ahora ellos tenían que traer o sacar de ese cajón de los tesoros las cosas viejas y las cosas nuevas. ¿Cuáles eran las cosas viejas? La ley antigua, la ley de Moisés, la ley que habían aprendido, todo el conocimiento que ya habían adquirido. ¿Cuáles eran las cosas nuevas? Las cosas nuevas que el Señor estaba enseñando y mostrando y revelando a ellos. Esa revelación nueva que ellos tuvieron, el privilegio, oiga bien, de conocer, de saber, de entender. O sea que, dicho de otra manera, todos nosotros que estamos aquí somos discípulos, o son discípulos, todos somos discípulos, porque aprendemos. Y todo el tiempo tenemos que aprender. Ustedes se tienen que esforzar de asistir para aprender, y de leer para aprender, y de estudiar para aprender. Yo tengo la responsabilidad también espiritual y moral de estar constante aprendiendo también. Yo recibo también instrucción. Yo también estoy actualizado. Yo también tengo que estar al día también con el estudio de la palabra del Señor. Y gracias a Dios, aún todavía mantengo la disciplina. Tal vez no como antes, pero sí la mantengo aún todavía. De lectura, estudio, y siempre he dicho, todo lo que pueda hacer para mi esfuerzo para estudiar las Sagradas Escrituras, lo voy a hacer. Cuando ya no lo pueda hacer, pues ya tal vez la edad no me la va a permitir, pero mientras tanto, mi desafío, mi reto de todos los días es estar actualizado. Y por eso siempre me mantengo en constante capacitación, recibiendo diplomados, tratando de estudiar, tratando de aprender, porque mientras yo también esté aprendiendo, también pueda estar enseñando. Ahora Jesús les dijo, ustedes son ahora, tienen que ser doctos en el reino de los cielos. Para que ustedes, cuando ustedes ya sean doctos, sean maestros, ustedes sean capacitados, ustedes puedan sacar de lo viejo que hay en el cajón de los tesoros y saquen lo nuevo también que hay. Y puedan instruir
a otros. Entonces, el reto que tenemos todos nosotros hoy en día como iglesia es estar aprendiendo constantemente de la palabra del Señor. No se canse de leer, no se canse de estudiar su Biblia. Yo sé que algunos no lo hacen, porque lo conozco, yo sé que probablemente algunos solo cuando vienen al culto buscan su Biblia y la traen en la mochila, ¿verdad? Y algunos ya ni la encuentran, porque por eso es que hay algunas Biblias aquí en la iglesia, ¿no? Pero procuren leer, procuren estudiar, estén atentos a la palabra, procuremos entenderla, procuremos atesorar esa palabra, que esa palabra que ya tiene más de 20 siglos, más de 30 siglos, esa misma palabra que hace muchos siglos atrás, la misma esencia, el mismo efecto que ha hecho la palabra hace muchos siglos, es el mismo efecto que está haciendo la palabra hoy en día. Porque cuando yo leo mi Biblia, cuando abro mi Biblia y estudio mi Biblia, aquel texto que ya tiene muchos siglos, cuando la estoy leyendo, es como que si yo hubiese estado oyendo al apóstol Pablo hoy, porque esa palabra tiene la cualidad que no tiene ningún libro en este mundo, que es el libro, este libro que se llama Biblia, tiene la cualidad de redarguir a través de su Espíritu Santo, redarguye, toca nuestra vida, transforma y cambia nuestra vida. Este libro, lo que no hace ningún libro en el mundo. Usted puede leer a buenos autores de buenos libros, escritores famosos, pero nunca un libro hace lo que hace este libro. Pues pueden haber frases que se puedan grabar aquí, de algún libro en especial. Yo creo que usted y yo tengo frases aquí grabadas de libros, de autores que he leído en mi vida y no las olvido, pero esos autores y esos libros no han hecho lo que ha hecho la palabra de Dios en mi vida. La palabra de Dios en mi vida ha hecho cosas maravillosas, cosas preciosas. Ha transformado mi vida, ha cambiado mi vida, ha hecho lo que ningún libro en el mundo puede hacer la palabra del Señor. La palabra transforma, toca, cambia. Un solo versículo de la Biblia puede hacer la diferencia de la acción en mi vida, porque ese es el poder que tiene la palabra. Para que usted y yo podamos ser maestros, hay que ser alumnos primero. Hay que ser alumnos primero. Para que usted y yo podamos instruirle a otros nuestra fe, tenemos que aprender primero. El apóstol Pablo le dice a los Gálatas, después de haber pasado, cuando les dio las primeras instrucciones, y después vuelve a pasar, o les vuelve a escribir, y les vuelve a escribir y les dice, ustedes ya no deberían ser como niños. Ustedes ya deberían de ser maestros. Como muchos hoy en día, que actúan como niños y ya tienen 50 años en la fe. Como me dijo un hermano en una ocasión, pastor, pero usted qué me va a decir si yo tengo 50 años de ser diácono, me dijo. Pero parece que no tuviera ni un año, me dijo, porque actúa como niño caprichudo, berrinchudo, no ha aprendido. Yo tengo 50 años, me dijo, y tengo como 60 o 70 de estar en la iglesia, me dijo. Puede imaginarte 50 años ser diácono.
Y su acción, su actitud, su gesto, su forma de actuar, era como de un recién convertido. A veces ni los recién convertidos actúan así a veces. Entonces, quiere decir que uno tiene que, con el tiempo, tiene que madurar. Con el tiempo uno tiene que aprender. Con el tiempo uno tiene que enseñarle a otro. ¿Cómo vamos a enseñar a otro si nosotros no hemos sido instruidos? Si nosotros no hemos aprendido, si nosotros no nos hemos dejado enseñar. Porque cuando venga un reciente a la fe, nosotros que ya tenemos años, tenemos que ser los maestros. Ellos van a ver en nosotros. Ese recién convertido, esa hermana recién convertida, va a ver en usted, que ya tiene años en la iglesia, la va a ver a usted como una persona de mucha experiencia, de mucho conocimiento en la palabra del Señor. Entonces tiene que ver el cambio en usted. Jesús dijo que hay que ser como todo docto en el reino de los cielos, todo capacitado, y que es semejante a un padre de familia que extrae del cajón de los tesoros, de la caja de los tesoros, las cosas viejas y las cosas nuevas. Lo bueno de todo esto es que la palabra del Señor no pasa de moda. La palabra del Señor permanece para siempre. Lo mismo que fue hace siglos es lo mismo hoy. Los tiempos van cambiando, las culturas van sufriendo cambios, las costumbres se van modificando, las prácticas en la iglesia van cambiando hoy en día, pero la palabra del Señor nunca va a cambiar, la palabra del Señor va a permanecer. Y por eso tenemos que estar aprendiendo constantemente para poderle sacar el mejor provecho a la palabra del Señor. Yo espero en el Señor que esta meditación de la palabra en esta noche nos ayude y nos edifique. Que Dios bendiga su palabra. Póngase de pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Amantísimo Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias, Padre, porque tú permites, Señor amado, tu palabra